Encantado de conocerte, David. Estamos aquí para hablar contigo acerca de la nueva película que vais a estrenar de animación, que es Ana y los monstruos. Lo primero, ¿qué nos puedes contar de la peli para aquellos que vean el vídeo? Pues la película trata de una niña que tiene 5 años y que un día por casualidad se cuela dentro del mundo secreto de los monstruos. Los monstruos hace años que se han escapado de la Tierra huyendo de los humanos porque somos muy malos y entonces viven en su mundo secreto y Hannah consigue colarse ahí. Entonces, en el momento que se cuela ahí, ella se convierte en el monstruo para los monstruos. Y a partir de ahí empiezan a suceder una serie de aventuras porque ella tendrá primero que hacerse amiga de los monstruos querrán devolverla a casa, pero después van a los malos que no dejarán y a partir de ahí se va a liar parda. O sea, además porque le cuesta conseguir ganarse la confianza de los monstruos, ¿eh? A base de... Claro, los monstruos piensan que han salido huyendo del mundo, entonces cuando de repente ven que un humano se ha conseguido colar en su mundo y que está allí es una amenaza, es como si nosotros ahora viésemos aquí delante nuestro un yeti, ¿no? Pues la misma reacción tienen ellos cuando la ven a ella. ¿Qué puede esperar el público al ver la película? Pues mira, es una película muy entretenida, muy dulce. Está muy pensada para todos aquellos padres y madres que quieran llevar a sus hijos al cine y que estén buscando un target un poco más reducido, Ujú, donde se hable de una manera muy blanca de sentimientos, de reforzar la autoestima de los niños, etcétera. Y sobre todo que eso que es una diversión. Hicimos el test en el Festival de Málaga con 200 niños que salieron encantados. Y la película se percibe como eso, una película muy dulce, muy ujú. divertida, muy entrañable. Te enamoras de todos los monstruos y de Hannah, por supuesto. Sí, 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 sí. Y es para todos aquellos padres que estén buscando un tipo de entretenimiento mucho más adecuado a las edades de sus niños, ¿no? Pues Ujú. de 10 años hacia abajo, sin entrar ya en aventuras locas y chistes y todo esto. ¿Cómo surgió la idea del proyecto? Bueno, la idea surge inicialmente con unos socios coreanos que teníamos, con los que queríamos hacer alguna cosa. Después con la pandemia, eh, Corea cayó y entonces tuvimos como que rehacer un poco lo que teníamos. Y siempre en la cabeza eh, teníamos la idea de buscar algo, un tipo de animación diferente o sea, para enfocado para los padres, que los padres se pudiesen quedar tranquilos de que Ujú. sus hijos menores pudiesen ver una película y disfrutarla ampliamente, ¿no? Sin que fuese como demasiado adulto, que a veces las películas nos hemos puesto en un texto que es como demasiado adulto. Sí, sí. Además Y, y se ve en la peli que es que se nota que es sí, sí, que está orientada a público infantil. es infantil y es para que el Ujú. padre se pueda quedar tranqui de que el contenido que ve es blanco, es muy bueno para los niños se divierten muchísimo y queríamos probar este target, a ver qué tal funcionaba esto, ¿no? Porque siempre te dicen, no, no, esto es muy complicado, o tienes una peli de Pixar súper grande, o si no es muy complicado. Entonces creíamos que había ahí un hueco de mercado y es lo que estamos intentando. De momento la reacción es súper buena. Ujú. Entonces, estamos muy contentos. Sí, no, la verdad es que la pude ver anoche para poder hablar contigo y la verdad es que la peli, pues lo que tú dices, que es como muy dulce y te enamoras de Hannah y de los monstruos también. Qué guay que te haya gustado. Oye, ¿cuál es tu monstruo preferido? Pues el mío me mola el Yeti. A mí también, es el mío. Sí, sí, aquí estamos todos un poco divididos, cada uno tiene uno, Lorena tiene el suyo también, pero yo soy Yeti Yeti. Sí, sí, no, me gusta mucho el Yeti y luego también la villana de la gárgola también es divertida. Sí, Gárgola es muy hija de puta. Lo que pasa que, bueno, si contaré spoilers, la pobre se lleva mejor que no le Claro, hagan porque, fotos. claro, en el fondo, Gárgola es un personaje muy entrañable porque ella siempre quiere el bien para todo el Ujú. mundo. Lo que pasa es que lo hace de la peor de las maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si te fijas, cada uno de los monstruos se caracteriza por una cosa muy concreta. Y Gárgola, aunque quiere el bien, lo hace todo al revés siempre. Ya, ya. Los pobrecillos. Sí, la verdad es que no les puede salir la cosa. En la película, pues, contáis con, pues, estamos hablando de los personajes, de los monstruos que son, digamos que son bastante conocidos por un poco por la cultura popular, ¿no? El Yeti, el monstruo del lago Ness. ¿Cómo decidisteis que fueran estos los personajes principales?
Y luego, ¿cómo surge la decisión de convertir a la loba de Caperucita en un monstruo? Porque nosotros, esto es un trabajo de guión. Entonces, en el guión hay 5 guionistas, en los que está Raúl Portero, Cristina Broquetas, José Pérez, Ángeles Hernández y yo mismo. Y los 5 siempre hemos coincidido que Caperucita es una hija de puta. Que en el fondo, si te fijas muy bien en Caperucita, lo que es una tipa que es la bully del colegio, la que le hace el bully al resto. Entonces pensamos en cómo darle la vuelta a todos, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a jugar con un Yeti pues que sea hipocondríaco y que tenga frío y que crea que va a ponerse enfermo todo el rato, ¿no? O vamos a hablar por ejemplo, de la loba. Pero la loba siempre es feroz, pero ¿qué pasa si alguien le ha dado la vuelta a la tortilla y la loba no es feroz, ¿no? Ujú. Sino que alguien le ha hecho bullying y ha dicho, no, no, ya ha explicado una mentira sobre ella. Entonces a todos los monstruos le hemos dado la vuelta. Y por eso te resultan mucho más amables, porque lo estás viendo de una perspectiva mucho más humana de, bueno, pues no es el terrorífico que te viene aquí y te monta un Cristo, Ujú. sino que en el fondo tienen cada uno sus debilidades y sus cosas, ¿no? Entonces era cómo darle el twist a cada uno de los monstruos para sacarlos del entorno en el que estamos acostumbrados a verlos. En la película Lorena Ares, digamos que se estrena en la dirección de largometrajes con esta película. ¿Cómo conociste a Lorena? Cómo surgió que se involucrara en el proyecto? Pues con Lorena nos conocíamos de hace 1000 años ya. Piensa, ya tiene una dilatada carrera y en la Ujú. animación al final nos acabamos conociendo todos, ¿no? Y con ella nos conocíamos mucho y recuerdo que en un festival de Cannes íbamos por una de las calles, nos fuimos a tomar un helado y hablando de, bueno, ¿y qué tal tú? ¿Y qué tal no sé qué, no sé cuántos? Y entonces ahí a Ángeles y a mí nos surgió como la idea de decir, ostras, yo creo que aquí Lorena podría hacer algo. Entonces hablamos con ella, le propusimos, oye, ¿por qué no nos lanzamos a hacer un largo y tal, ¿no? Ujú. Y al principio ya se lo tomó como, pero bueno, desde el minuto 2 estuvo encantada y creo que el trabajo que ha hecho es magnífico. Porque además, claro, pasar de ser animadora a ser directora de animadores debe ser y bueno, directora de animadores y de todo lo que conlleva la producción de una película debe ser un salto bastante tremendo, ¿no? Sí, sí lo es, pero también es verdad que hay una cosa en la que nosotros nos reivindicamos siempre, y es que en el mundo de la animación europea solo el 3% de las pelis están dirigidas por mujeres. Ujú. Entonces nos propusimos en un momento como romper ese techo de cristal y decir, vamos a dar oportunidades. Si Ujú. se las dan a cualquier tío, ¿por qué os las vamos a dar Claro. a una mujer, ¿no? Y Lorena no solamente tiene el talento, sino que es una trabajadora incansable, se puede tirar 80.000 horas trabajando y tiene una habilidad especial para contactar con el equipo y insuflar eso que es ánimo, buen rollismo y tal y cual, ¿no? Entonces, la película es un reflejo de ella, es un reflejo Ujú. pues, de esa bondad y ese buen rollismo que ella lleva dentro, pero a la vez no hay que olvidar que detrás hay una directora con mucho talento, muy trabajadora y que ha dedicado 80.000 horas a poner un proyecto en marcha. Eh, Ujú. y eso es muy guay. Luego, además, luego también, ¿cómo fue la escritura del guión? Me has comentado que eso, que lo escribisteis entre cinco. Sí, 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 claro, piensa que aquí Debió ser había también un una... poco locura, ¿no? Porque cada uno aportando ideas, luego eso meterlo ponerlo todo en común en una misma. ¿Cómo fue? Bueno, es laborioso como cualquier guión. Piensa que nosotros partíamos de una película anterior, que era la película de Hannah con los coreanos, y entonces ahí con Raúl Portero, Ángeles y yo estuvimos desarrollando ese guión Ujú. y nos fuimos a Seúl, estuvimos sentados con todo el equipo, etcétera, etcétera. Y claro, intentar cómo combinar el mundo asiático con el occidental. Ajá. Que es que eso realmente fue el tema. Porque, claro, ellos pasan de una escena a la otra sin contemplar ningún tipo de temas, nosotros tenemos que unir todo, a ellos les da lo mismo ir de aquí a aquí. Entonces, todo el planteamiento narrativo asiático tiene muy poco en común con el occidental. Y Ujú. ahí hubo un tema. Entonces, nosotros teníamos el guión inicial donde se planteaba todo esto buscando esa mezcla, ¿no?, entre el mundo occidental y oriental. Cuando Corea sale del proyecto, durante la pandemia decidimos, vale, pues entonces ahora vamos a intentar no pasar por el peaje Ujú.
de Asia, de hacerlo más asiático, sino Claro. vamos a llevarlo a nuestro entorno. Y ahí es donde se unen Cristina Broquetas y José Pérez, que los dos tienen características muy diferentes como guionistas. Y lo que hacen ellos es coger y unificar todo y darle un sentido mucho más occidental a lo que había ya antes. Eh, y entonces, una vez puesto en común, pues obviamente se opina desde dirección, se opina desde producción para ver si eso es factible y tal y cual, se hacen los ajustes, pero no se escribió nunca a 5 manos, sino que primero se hizo a 3 manos, Ujú. uniendo el mundo asiático y después pasamos ya a hacerlo aquí en base ya al presupuesto que teníamos y la realidad que estaba. Claro, la primera escritura de guión tendríais que meter también otro tipo de monstruos que no son tan conocidos, digamos, o sea, más conocidos también en la cultura asiática, que Mm. qué monstruos se tuvieron que quedar fuera del Porque guión. había mucho zombie, pero además llevado mucho al extremo, ¿verdad? Porque la cultura asiática siempre parte mucho más de esa violencia explícita, ¿no? Entonces todo el humor es mucho más seco, más violento y tal. Entonces hubo que quitar todo eso y llevarlo a un terreno, que es lo que buscábamos nosotros, mucho más blanco, más Ujú, de los monstruos más que conocemos de nuestro día a día y sobre todo darle ese componente humano. ujú. O sea que hubiéramos tenido una película incluso más oscura, quizás, que de la que hemos llegado a ver. Hubiese sido mucho más oscura, sí. También en la película estáis combinando animación en 3D y 2D. ¿Cómo Ujú. fue el proceso creativo y la combinación de ambos estilos de animación? Esta es una sugerencia de Peraclos, que es la persona que lleva el estudio de WoW aquí en Barcelona, especialmente porque los presupuestos al final quedan muy reducidos, especialmente para qué tipo de audiencia estás dirigiéndote. Entonces no tenemos el presupuesto que puede tener una película mucho más grandota, ¿no? Entonces, para intentar no morir en el intento, lo que hicimos es examinar una película que nos gusta mucho, que es Pachamama, que es una Ujú, coproducción entre Francia y Perú, si no me equivoco. Entonces estuvimos analizando muy bien cómo lo hacían ellos y lo que Pera propuso es eso, tener todos los backgrounds en 2D, personajes en 3D ujú, y así poder hacer la combinatoria. Hicimos las pruebas, funcionaba muy bien, los personajes tenían una plasticidad que molaba mucho, ujú, entonces ahí vamos a jugar mucho con el color para tener contrastes, mucho contraste y tener fondo. ujú. Y fue una decisión que nos ha funcionado primero por un tema de budget y después narrativamente también. Sí, pero también llegasteis a aplicar animación 2D directamente, ¿no? En los modelos 3D, o me daba la sensación, sobre todo en los ojos y quizás, o no. En O, los ojos hay alguna cosilla, sí. vale, digo, me tengo que preguntárselo porque hay momentos en los que sí que parece, sobre todo en la animación de los ojos, Mm. que parecían 2D sobre el Sí, 3D. es un tema de intentar optimizar al máximo, Ujú, buscando un resultado muy concreto, ¿no? ujú, Obviamente esto para un Tadeo sería imposible, porque Tadeo te pide otro tipo de explosión, pero para Hana y para el target que va dirigido Hana funciona ujú. perfectamente. ¿Os habéis planteado darle más continuidad? Porque el final queda como abierto y también es como un formato que también es muy accesible, ¿no? Por ejemplo, una serie de televisión para los peques, ¿no? Sí, de hecho estamos produciendo la segunda parte de Hana ya, ahora mismo, Ajá. y supongo que la tendremos lista para, para septiembre del año que viene, más o menos. Ujú. eh, y plantea toda una evolución a partir de lo que ha pasado y después vendrá la tercera parte. Ajá. Y el tema de la serie la estamos empezando a valorar porque de repente ha sido como una avalancha el Ujú. tema de Hannah. Sí, sí, no, además es que se presta mucho la historia y el formato que habéis utilizado para la peli. Pues Mm. nada, pues esto sería todo la entrevista. Pues muchísimas gracias y Muchas bueno, me alegro que te gracias. haya gustado la película y que nada, que la gente vaya a verla y la disfrute. Pues seguidores de Cinemas Comics, os envío un saludo desde Mr. Miyagi Films. Eh, Os queremos mucho. Y David, Hannah y los monstruos. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get